prometido, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estás tú, Señor, en medio de ellos. Gracias, Padre, porque esta es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús y pedimos, Señor, nuevamente que tú muevas con tu espíritu en cada uno de nuestros corazones, confirmando a nuestro espíritu que las cosas que oímos son de ti. Bendice, Señor, a aquellos que no pueden estar con nosotros en esta noche por diversas causas y rogamos, Señor, que tu protección y bendición siempre están sobre nuestros hermanos en Cristo, porque todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a cantar el primer himno y damos gracias al Señor por el poder de cantar y alabar a nuestro Dios. Adelante, hermanos. En el Salmo 8, 3 y 4, cuando veo tus cielos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es todo para mí. En el firmamento veo a Dios, en el viento él habla en majestad, aunque él reina sobre tierra y mar, ¿qué es eso para mí? Yo creeré en su natividad, que en la historia es una realidad, aunque él vino para liberar, ¿qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él. Él me ayuda con su gran poder. Me conduce siempre a la verdad. Es todo para mí. Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él. Él me ayuda con su gran poder. Me conduce siempre a la verdad. Es todo para mí. Amén. Amén, gloria al Señor. Qué bonito es saber que perteneces a Cristo a través de la sangre derramado sobre la cruz de Calvario y su posterior resurrección. De ello quiere hablar el hermano Milton en ese momento y le vamos a dar paso a este joven para que él les cuenta el cuándo, cómo y por qué él ahora afirma ser de Cristo. Así que adelante, Milton, que Dios le bendiga, joven. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Evan, por la oportunidad. Antes que nada, quiero darle gracias al Señor por los testimonios ya escuchados de la hermana Daniela y también del hermano Edgardo. Y pues bueno, yo también quise animarme a compartir un poquito acerca de cómo yo conocí al Señor, ¿verdad? Yo reconocí que soy un pecador, acepté a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador personal a la edad de 15 años. En este tiempo yo estaba en el colegio y en el colegio tenía un amigo quien me invitó a su iglesia local y creo que es necesario mencionarlo. Esta es una iglesia pentecostal. Actualmente está ubicada en la colonia San Miguel. Bueno,
yo acepté ir a esta iglesia, pero no realmente porque yo quería buscar de Dios, sino por acompañar a mi amigo, porque él era nuevo en esa iglesia en ese tiempo. Entonces comencé a ir a esa iglesia y alrededor de 5 meses después dieron el anuncio de un campamento, de un evento. Era un campamento para jóvenes y este campamento tenía un título, un nombre, que era transformación. La temática era más que todo en base a lo que el Señor es capaz de hacer en el corazón de un hombre que le reconoce como su salvador personal, que reconoce a sí mismo que es un pecador y que decide rendirle total y plenamente su vida a él. Y tenía un versículo, ellos le decían versículo lema, que este fue el primer versículo que yo leí en toda mi vida. Este versículo es Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al igual como lo mencionaba Daniela en su testimonio, pasó lo mismo conmigo. Jamás en mi vida había sentido interés en abrir una Biblia, mucho menos en leerla. Pero cuando me enseñaron este versículo, realmente el versículo me llamó mucho la atención, al igual que la temática del campamento. Y dije yo, bueno, voy a ir, dije yo. Entonces decidí asistir al campamento y justamente en el segundo día de ese campamento, un 22 de mayo del año 2012, a eso de las 8:30 más o menos de la noche, yo tomé una decisión personal por Cristo. Ahora, antes de continuar, hay ciertas cositas que necesito especificar, porque como les estoy comentando, todo esto sucedió en un campamento de una iglesia pentecostal. Entonces, lo que quiero especificar es que cuando tomé mi decisión, no había nadie alrededor mío, nadie oró por mí, nadie me puso manos en mi frente, en mi cabeza, nadie tampoco declaró sobre mi vida. La decisión fue totalmente personal y de hecho nadie se dio cuenta de mi decisión. En ese tiempo yo era mucho más tímido de lo que soy hoy en día. Recuerdo que yo estaba en ese salón, era un salón, yo estaba a un extremo del salón y al otro extremo estaban todos los jóvenes con los demás predicadores. Entonces, bueno, ya aclarando eso, prosigo. Yo estaba ahí en ese extremo y comencé a reflexionar, a meditar, perdón, en ese versículo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, acerca de la vida en la que yo estaba llevando. Porque si bien es cierto, y gloria al Señor por esto, hermanos, que yo nunca fui un joven que estuvo involucrado en vicios, pandillas y todas esas tonterías, pero sí verdaderamente mi corazón estaba manchado por el pecado y estaba podrido por el odio y también por el rencor hacia mi papá. Tal vez esto no suene tan relevante, pero hay una razón específica por las cuales les estoy contando el qué pasaba con mi papi en ese momento. Yo le tenía mucho rencor a él porque él me dañó mucho a mí en mi infancia, tanto física como psicológicamente. Fui a psicólogo por varios años de mi infancia debido a eso. Pero bueno, como les contaba, estaba reflexionando en ese momento acerca de mi vida, acerca de todos esos sentimientos tan feos y podridos, y terminé reconociendo que soy un pecador, reconocí la existencia de nuestro Señor Jesucristo, porque yo no creía en Dios antes de todo eso. Mi familia es católica, de chiquito me llevaban a la iglesia católica, pero a mí nunca me gustó la iglesia católica. Entonces yo no era nada. Entonces reconocí la existencia del Señor y después de eso recuerdo que comencé a pedirle perdón al Señor por todo mi odio, por todo mi rencor, y justo en ese momento comencé a llorar. Brotaron lágrimas de mis ojos y recuerdo que cuando terminé mi oración, debo ser sincero, sentí una paz extraordinaria en mi corazón, mucho gozo, debo ser sincero, mucha alegría, porque estaba seguro y hasta el día de hoy estoy seguro de que esa noche yo tomé una decisión personal por Cristo. Entonces, bueno, como les conté, nadie se dio cuenta. Yo regresé a mi casa y lo primero que me dice mi mami después de ese campamento, regreso a mi hogar, y mi mami me dice, te miró diferente. ¿Pero por qué? Le digo yo. Y ella me dice, no sé, pero en tu manera de hablar, incluso me dijo que en la faceta de mi cara
me miraba diferente. Y le digo yo, bueno, gloria a Dios, le dije yo, entré a mi casa, recuerdo que lo primero que hice fue llamar a mi papi, lo cité aquí a mi hogar, porque él no vivía conmigo en ese momento, él llegó y esa noche yo lo perdoné, nos abrazamos y fue una de las experiencias más lindas de mi vida, porque es bonito perdonar, hermanos, es un paso muy bonito que, pues bueno, entonces, después de eso, después de haberlo perdonado, pasaron 5 años en los que yo pues continué asistiendo a esta iglesia, pero había un problema, que yo nunca miré correctas o no me parecían correctas ciertas prácticas que se realizaban en ese lugar. Creo que no es necesario especificar, creo que todos conocemos las prácticas pentecostales. Entonces, recuerdo que yo siempre le preguntaba a mis amigos, a los predicadores, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y las respuestas que me daban no eran precisamente convincentes para mí. Entonces, debido a mi actitud cuestionadora, que todo lo cuestionaba y todo preguntaba por qué hacían esto, yo perdí muchas amistades en esta iglesia. Y bueno, también fui criticado, hirieron mi corazón, debo ser honesto, al punto que terminé desanimándome y dejé de asistir a ese lugar. Ya para el año 2017 yo ya no estaba asistiendo a ninguna iglesia y ese fue uno de los años más duros de mi vida porque no me estaba congregando en ningún lugar. Quería asistir a una iglesia, en mi corazón estaba el deseo de asistir a una iglesia, pero el problema es que yo solo conocía iglesias pentecostales y realmente no quería ir a una iglesia pentecostal para ser honesto. Entonces pasó todo ese año y el Señor, en su amor y su misericordia, en enero del 2018 permitió que yo conociera a Ruby en una clase de la universidad. Fuimos compañeros, nos hicimos amigos y le conté a ella toda la historia que les he contado a ustedes hasta este momento. Pues recuerdo que, y gloria al Señor por esto, ella comenzó a instruirme bajo la sana doctrina y el principal tema en el cual ella comenzó a instruirme fue el tema de la salvación. Porque, ¿qué creen? Hasta ese momento yo creía que había perdido mi salvación por el hecho de haber dejado de asistir a esa iglesia, a pesar de que estoy totalmente seguro de la decisión que yo tomé aquel 22 de mayo del 2012. Pero eso fue lo que se me enseñó en ese lugar, que si dejaba de asistir a la iglesia, yo dejaba de ser salvo. Entonces, eso era lo que yo creía. Recuerdo que Rubí solo me dijo, mire, si usted verdaderamente reconoció que es un pecador, si verdaderamente reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal y decidió rendirle su vida total y plenamente a Él, usted nunca dejó de ser salvo. Lo que usted tiene es que perdió el gozo de su salvación. Por eso es que usted se siente triste y siente esa necesidad de querer ir a una iglesia. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo quedé impactado y quería saber más acerca del tema porque era algo desconocido para mí. Nunca se me había enseñado nada de eso. Entonces, ahí ella me invitó aquí a la iglesia Bautista Independiente Maranata. Acepté venir aquí a la iglesia y desde los primeros días recuerdo de que quedé impactado con la cantidad de fundamento bíblico que tienen las predicaciones, no solamente del pastor Evan, sino del hermano Edgardo, del hermano Gerardo, del hermano Javier, del hermano Joel, de todos los predicadores. Yo quedé admirado y también fui instruido de mejor manera sobre el tema de la salvación, exactamente por el hermano Javier. No sé si él se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Fue un día después de una clase de jóvenes, nos pusimos a conversar sobre el tema, me esclareció más el tema, él a más profundidad, y bueno, me di cuenta de que realmente nunca dejé de ser salvo, mi salvación siempre estuvo ahí, y no hay nada en esta tierra que pueda arrebatarme esa salvación tan grande que el Señor me dio aquel 22 de mayo del 2012, y le doy gloria al Señor por eso. Y pues bueno, decidí quedarme aquí en la iglesia y hasta el día de hoy aquí estoy para la gloria del Señor, creciendo poco a poco cada día ahí, aprendiendo más de su palabra, poquito a poquito, pero ahí vamos. Y pues bueno, este fue mi testimonio, hermanos. Gracias por escucharme. Gracias, Pastor Evan, nuevamente por la oportunidad. Y pues ahora dispongamos de nuestros corazones, ¿verdad? Para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios,
que nos trae también el hermano Nelson Cerrato. Y nada más, hermanos, que el Señor les bendiga y gracias por escucharme. Gracias, hermano. Qué lindo su testimonio. Y qué lindo es que cuando uno es salvo para siempre, ¿verdad? Gloria a su santo nombre. Pues vamos a cantar otro himno. Y luego, hermano Nelson, si usted tiene una lectura, la puede hacer, ¿verdad? Y luego la prédica. Pero vamos a cantar primero y vamos a dar paso al hermano que nos trae esta linda canción que habla de nuestro Señor. En presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Amén. Cara a cara le hemos de ver. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Gracias por este lindo himno que nos recuerda de este día cuando vamos a dar presencia con nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanos, si les invito a que abren su pantalla al Speaker View, si eres nuevo al Zoom, tienes una pantalla negra y en la parte superior derecha de su pantalla está un botón que dice mirar o ver, ¿verdad?
Si usted haga clic sobre ello, aparece el Speaker View o el Gallery View. Usted haga clic sobre el Speaker View y la persona que está hablando llenará su pantalla y así quitará un poco de la distracción de los demás personas, ¿verdad? Pero el speaker va a mantener su pantalla en Gallery View y así, hermano Nelson, usted verá la congregación delante de ti y así le animará, ¿verdad? En su predicación. Adelante, hermano, la lectura y luego la predicación de la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos, todos, esta noche, ¿verdad? ¿Me escuchan? Quiero invitarlos a que abran sus Biblias, hermanos, ahí en Isaías. Isaías capítulo 11. Y en el versículo 11, hermanos. Ahí vamos a tener la meditación en esta noche. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice ahí en Isaías capítulo 11, versículo 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Ahí está la lectura, hermanos. Ese es el versículo, ¿verdad? Central para la predicación de esta noche. Amén. Bueno. Continuamos la predicación, hermano. Sí, sí. Bueno, hermanos, Isaías aquí en este versículo, hermanos, en este texto, usa un lenguaje muy expresivo, ¿verdad? Y nos presenta un cuadro de Dios, hermanos, recobrando, ¿verdad? Al pueblo de Israel, o sea, a un remanente del pueblo de Israel, desde los 4 extremos de la tierra. La expresión ahí, hermanas, que usa, hermanos, que usa el profeta Isaías ahí, que dice, alzará otra vez, viene del hebreo, hermanos, que significa adquirir, adquirir. Entonces, por compra, ¿verdad? Ya sea como adquisición o rescate. Esta práctica, hermanos, era muy bien conocida por el profeta Isaías, hermanos, quien vivía en aquellos tiempos trágicos a donde se practicaba lo que es la esclavitud. Un esclavo, hermano, es el que está bajo la dependencia absoluta del que lo compró o lo hace prisionero, enteramente sometido a una obligación. Eso es un esclavo, hermanos. Entonces, esa era una práctica, hermanos, muy conocida por el profeta Isaías en aquellos tiempos, a donde hombres y mujeres, hermanos, eran vendidos y comprados en el mercado de esclavos. No sabemos, hermanos, a ciencia cierta, ¿verdad? Cuándo nació o cómo se originó la esclavitud. Pero lo que podemos decir, hermanos, es que la esclavitud era cruel, insensible y diabólica. Mas, sin embargo, no todo señor era cruel y rudo. Habían algunos que tenían un buen corazón y eran compasivos, pero podemos decir, hermano, que realmente aquellos días eran días muy malos, pero a pesar de las bajas normas de moralidad, a veces, hermano, un hombre opulento, como decimos en estos tiempos, ¿verdad? De buen porte o de mucho dinero, compraba un esclavo en los mercados para darle su libertad. Tenemos conocimiento, hermano, que muy raras veces o pocas veces alguien compraba a un esclavo para adoptarlo como miembro de su familia y así otorgarle su libertad, ¿verdad? El mensaje, pues, está basado, hermanos, en el tema esclavos siendo adoptados en la familia, ¿verdad? Entonces, como vemos ahí, hermanos, ¿verdad? Pues muy raras veces, ¿verdad? Un esclavo
era comprado y adoptado como miembro de la familia de su Señor. Ahora, las escrituras, hermano, en el Antiguo Testamento, esto, ¿verdad? Es muy básico, en el nivel más básico de redención, es comprar o adquirir. Ahora, ¿de qué eran redimidos o de qué eran rescatados, verdad? En el Antiguo Testamento las personas, ¿verdad? Es decir, de muchas situaciones sociales y muy graves, que realmente, ¿verdad? Tales como deudas, cautiverios, exilios y aún, ¿verdad? E incluso de la muerte. Podemos decir, hermanos, que no sabemos cuándo se originó la esclavitud, pero sí hay muchos registros en los libros del Pentateuco, o sea, deuterocanónicos, de que ya se practicaba la esclavitud. Es decir, ¿verdad? Las propiedades, hermanos, en aquel tiempo eran enajenadas. Es decir, que podían ser traspasadas de una persona a otra. Cuando una persona se endeudaba, hermanos, y no podía pagar la deuda, podía perder su propiedad porque su propiedad estaba embargada. Más sin embargo, la ley le otorgaba un derecho de poder redimir o de poder volver a comprar para que su propiedad pudiera ser parte del patrimonio de su familia o de la tribu. Por otra parte, hermanos, podemos ver también que los animales, ¿verdad? Dios ahí en los Levíticos y en Deuteronomios daba mandatos o leyes acerca de los animales, y habían animales limpios y habían animales que eran impuros o inmundos. Voy a poner un ejemplo, hermano, de los burros. Los burros, hermanos, eran animales inmundos en aquel tiempo. Y muchas veces los animales inmundos tenían que ser sacrificados, a menos que el dueño pudiese pagar un precio ya establecido, ¿verdad? O redimir al animal del sacrificio. También, hermanos, cuando un israelita era demasiado pobre, hermanos, y se endeudaba y no podía pagar, hermanos, él tenía que venderse a sí mismo, ¿verdad? Y tenía que estar en servidumbre bajo las órdenes de su señor por 6 años. Pero la ley también le otorgaba un derecho a cada israelita de poder ser redimido al 7º año, es decir, al año de jubileo. Entonces, hermanos amados, como podemos ver, ¿verdad? Aquí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? En todos estos casos de redención, había que haber una intervención decisiva, hermanos, y costosa. Alguien pagaba el precio necesario para liberar, hermanos, a las propiedades de la hipoteca o del embargo, a los animales del sacrificio, a las personas, hermanos, de la esclavitud o de la servidumbre, incluso hasta de la muerte. Pero, hermanos amados, llegamos al punto, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que sabemos, hermanos amados, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los israelitas o los judíos fueron redimidos muchas veces por la intervención directa de Dios, de los exilios o de los cautiverios, ¿verdad? Egipcio, asirio, babilónico, ¿verdad? Pero podemos ver también, hermanos, que también, ¿verdad? La redención de ellos aún todavía no estaba completa, porque ellos esperaban una redención más plena, ¿verdad? Y más completa, es decir, que ellos adelantándose, ¿verdad? A la redención de la Jerusalén. También en el Nuevo Testamento, hermanos, consideramos acerca de la redención y nos damos cuenta de inmediato que hay cambios. Sigue entendiéndose que quienes necesitan redención son aquellos que se encuentran en situaciones muy lamentables y pueden ser redimidas solamente por el pago de un precio. Pero ahora, hermanos, es moral la situación más que material. Y el precio, hermanos, es la muerte expiatoria del Hijo de Dios.
Esto resulta evidente, hermanos, en el famoso dicho de Jesús en San Marcos 10:45. Quiero que me acompañe ahí en San Marcos 10:45, hermanos, desde el 35. Vamos a leer. San Marcos 10:35 al 45. Y dice la palabra de Dios ahí en San Marcos 10:35. Dice ahí, hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como miramos, hermanos, en este relato, al comienzo y al final, respectivamente, nos muestra a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? A Jacobo y a Juan, llamados, hermanos, los hijos del trueno. No sé por qué les llamaban los hijos del trueno, pero aquí miramos, hermano, a los hijos de Zebedeo y al Hijo del Hombre en un irreconciliable desacuerdo. Hablaban en un lenguaje diferente, respiraban un espíritu diferente y expresaban una ambición diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque Jacobo y Juan quieren sentarse en tronos de poder y de gloria. Y Jesús sabe que tiene que colgar de una cruz en debilidad y en vergüenza. La antítesis es total, hermanos. Jacobo y Juan no estaban pensando, hermanos, en asientos en el suelo con cojines, ni tampoco estaban pensando en bancos ni sillas, sino que en tronos, hermano. Sabemos, hermano, que pertenecían a una familia de muy buena posición. ¿Por qué? Porque el padre de ellos, Zebedeo, tenía empleados en su empresa, hermanos, pesquera en el lago. Quizás ellos también, hermanos, echaban de menos no tener sirvientes que los atendieran. Con todo eso estaban, hermanos, ellos dispuestos a dejar todo ese lujo por un poco de tiempo, siempre y cuando ellos fueran compensados. Y vemos, hermanos, que también ellos no eran buscadores, hermanos, de la gloria del Señor. Es un camino totalmente incompatible con los caminos del Señor. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque él dijo que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Este dicho tan famoso de Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermano, vemos, hermano, que al mundo y aún en la iglesia hay todo ese tipo de personas, hermano, que les encanta, hermano, el poder, hermanos. Y entonces, hermanos amados, es, como les dije yo, un camino totalmente incompatible con los caminos del Señor. Ahora, Jesús, hermanos, está pensando ahí, hermanos amados, en Roma, cuyos emperadores, hermanos, hacían acuñar
monedas con su propia imagen y con su inscripción ahí, hermanos, en esa moneda para reclamar para sí mismo la adoración, hermanos. O quizás estaba pensando también en los Herodes, que a pesar de que eran reyes subalternos, hermanos, pero que ellos gobernaban al pueblo con tiranía, hermanos amados. Entonces, hermanos, vemos allí, ¿verdad? Que estos hombres, hermanos, como muchos, ¿verdad? No lo estoy diciendo, ¿verdad? En ningún sentido, ¿verdad? Por la iglesia, ¿verdad? Pero en muchas iglesias, hermanos, hay, y vemos un caso también aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, a donde un hombre le gustaba mucho la preeminencia, ¿verdad? Y aborrecía a los hermanos, no los alojaba en su casa, no les permitía, hermanos, que pudiesen ahí compartir con otros hermanos, ¿verdad? Porque a él le gustaba la preeminencia, buscaba el poder, buscaba la gloria para sí mismo, hermanos amados, y vemos también, hermanos, que hay muchas personas, ¿verdad? De ese tipo, ¿verdad? De que buscan, ¿verdad? Así como Jacobo y Juan, la gloria para sí mismo, hermanos. La fama, ¿verdad? El poder, así como el mundo, hermanos. Pero sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros hemos tenido un llamado, hermanos. Un llamado. Y el ejemplo, hermanos, a seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios, hermanos, que Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De eso se trata la redención, hermanos amados, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que Él, hermanos, nos redimió, nos compró ahí en la cruz del Calvario, hermano, con su propia sangre, no con sangre ajena, hermanos, ¿verdad? No con sangre prestada, sino con su propia sangre, hermanos. Y me encanta eso, hermanos. Y quiero ver una expresión aquí, hermano, griega, que es antilitron hiperpolum, que significa en lugar de o por amor de. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la muerte de Cristo, o sea, que a Él le ocurrió, hermanos, lo que le debería de haber ocurrido a todos nosotros, hermanos. Él murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro gran redentor. Y como dice esa expresión griega ahí, por amor de, pero amor de ¿quiénes? Por amor de todos nosotros, por amor de muchos, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, como dice ahí en Primera Timoteo también, es un texto, un paralelo a este, hermano, de San Marcos capítulo 10, Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4, hermanos. Quiero que me acompañen ahí, hermano, en esa lectura. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué bonito, hermanos. Amén. Resulta instructivo también, hermanos. Estaba leyendo ahí que el historiador Flavio Josefo usara un lenguaje similar cuando describió, hermanos, la visita del general romano Craso a Jerusalén, hermanos, en el año 54 y 53 antes de Cristo, con el propósito, hermanos, de saquear el templo de Jerusalén. Y un sacerdote ahí, hermano, llamado Eleazar, guardián de los tesoros, dice Josefo ahí que le dio una barra cuyo valor era de 10,000 ciclos, o sea, un lingote de oro, hermanos. A modo de litron antipantum. ¿Qué significa eso, hermanos? En el griego, rescate a cambio del todo. Es decir, hermanos, que la barra de oro fue ofrecida, hermanos, para sustituir, para rescatar los tesoros del templo por un pago, mediante un precio, ¿verdad? Ahora, la pregunta, hermano y hermana, es ¿de qué nos rescató Cristo?
¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que descender Cristo del cielo y bajar a esta tierra tan pecaminosa? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos en esta noche, hermanos amados. Y quiero enfatizar una razón, hermanos, es porque nos ha rescatado, nos ha perdonado nuestros pecados. Amén. Dice Romanos ahí, hermanos, quiero que me acompañen ahí a Romanos, en el capítulo 4, hermanos. Mire cómo dice ahí, Romanos capítulo 4, y el versículo 4, hermanos, desde el 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Que dio Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Sabemos, hermanos, que el Señor ha perdonado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nuestros pecados, hermanos, como dice el pastor, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y qué maravilloso eso, hermanos. Amén. La otra razón, hermanos, que quiero señalar, hermanos, es que fuimos rescatados, hermanos, de nuestra vana manera de vivir. Acompáñenme ahí, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 1, al versículo 17 y 20, hermanos. Y miren cómo dice ahí la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 20. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Subraya ahí en su Biblia, hermanos, sabiendo, dice, que fuiste rescatados, comprados con sangre preciosa ahí, ¿verdad? Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabemos que Pablo dice ahí, hermanos, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que andábamos en la vanidad de nuestra mente como los demás gentiles, y que éramos débiles, y que a su tiempo, dice Dios, siendo débiles, dice Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros, hermanos. Qué lindo y qué maravilloso. Y, hermanos, miramos, hermanos, que aún con todo esto que le he dicho en este momento, hermanos, no está completa toda nuestra redención. Hay algo más todavía, hermanos, ahí, ¿verdad? Dice Tito 2:14, hermanos, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Como les dije yo en el Antiguo Testamento, hermanos, si bien es cierto, hermanos, que el pueblo de Israel había sido rescatado, liberado por la intervención directa de Dios, hermanos, de los exilios, de los cautiverios ahí de Jerusalén, de Babilonia y Asiria, hermanos, ellos esperaban una más plena redención, hermanos, la redención de Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento, hermanos amados, también, hermanos, nosotros, ¿verdad? En este presente tiempo, hermanos, ¿verdad? No hemos sido redimidos todavía, aún, por completo. Falta, hermanos, nuestra redención final. Hasta que nosotros seamos hechos perfectos, hermanos. Quiero decir esto, que nuestros cuerpos, hermanos, sean perfectos, sean glorificados. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que vamos a ser semejantes a Él, como Él es, hermanos. Y esa redención, hermanos, final, todavía, hermanos, hasta cuando
pase eso, hermanos, Cristo totalmente y completamente nos habrá redimido de toda iniquidad, de toda corrupción y de toda iniquidad, hermanos. Como sabemos también, hermanos, que la creación, ¿verdad? Gime a una, hermanos. Y la creación fue sujeta también a vanidad, hermanos, por causa del pecado, hermanos. Pero va a ser liberada, va a ser redimida igualmente, juntamente, al unísono o al mismo tiempo con nosotros, hermanos. Va a ser liberada, va a ser rescatada, hermanos, de esa vanidad, de ese dolor que sufre, hermanos, toda la creación, hermanos, y va a compartir la gloria de los hijos de Dios, hermanos, ¿verdad? Y qué bonito y qué maravilloso eso, hermanos, ¿verdad? Mientras tanto, hermanos, que estamos en esta tierra, hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, es el sello, es nuestra garantía, son las primicias de nuestra final redención, ¿verdad? Y qué bonito, hermano. Solo hasta entonces, hermano, es que el Señor nos habrá redimido completamente de toda iniquidad, hermanos. Me gustan las palabras del doctor B. Warfield, que nos da un artículo, hermano, en la revisión teológica de Princeton, muy interesante, y él tenía razón cuando dijo, hermanos, asistimos, dijo él, a funerales de una palabra. Es triste, dijo él, verificar la muerte de cualquier cosa digna, incluso de un vocablo digno. Pero lo cierto es que hay palabras dignas que se mueren como cualquier otra cosa digna, si no nos ocupamos de cuidarlas. Más triste aún es, dijo él, que mueren en el corazón de los hombres, las cosas que las palabras representan. Y se refería, hermanos, a la pérdida por parte de los de su generación en el sentido de gratitud para con aquel, hermanos, que pagó nuestro rescate con su propia sangre, no con sangre ajena, hermanos. Sabemos, hermanos, que él renunció, hermanos, a la gloria del cielo y se humilló, hermanos, porque dice la palabra de Dios que él, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué lindo eso, hermano. Y me encanta también, hermano, el libro, ¿verdad?, de la cruz de Cristo, escrito por John Stott, hermano, a donde él dice, hermano, que Dios no muere, Dios no puede morir, hermano, ¿verdad? Y dice ahí John Stott, ningún versículo declara que Dios haya muerto en la cruz. Si bien las escrituras dan testimonio de la deidad de la persona de Cristo y que murió por nosotros, no llega a ser la afirmación inequívoca de que Dios murió en la cruz, ¿verdad? En ese sentido, hermano, y nos da un texto ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 16, hermano, búsquenlo ahí, lo invito, hermano, a que busquen su Biblia, Primera de Timoteo 6, 16, mire cómo dice, desde el 13, hermanos, desde el 13 vamos a leer ahí, 13 al 16. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Subraya ahí, hermano, el único que tiene inmortalidad y que habita
en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Mire lo que dice también Hebreos 2:14, hermano. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La razón número uno, hermanos, es que Dios no puede morir porque él tiene la inmortalidad y habita en luz inaccesible, al que ningún hombre puede ver ni ha visto. Es decir, hermanos, si nosotros como pecadores, hermanos, miráramos a Dios, ahí caeríamos muertos porque somos pecadores, hermanos. Dios no puede morir. Ahora, el pastor nos ha dicho, hermano, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. La segunda razón es, hermano, esta, que Dios se hizo hombre, dice. Dios se hizo hombre, hermano. Amén. Y se hizo hombre para poder morir en la cruz del Calvario, hermanos. Y para hacernos libres de la maldición del pecado. Y no solamente eso, hermanos, sino que nos ha adoptado como miembros de la familia de Dios. Porque nosotros éramos esclavos. Las imágenes, hermanos, nos llevan a que nosotros éramos reos, éramos prisioneros, éramos reos de muerte, hermanos. Estábamos condenados a una eternidad, a una condenación eterna, ¿verdad? Y éramos esclavos del pecado, dice la palabra de Dios. Pablo dice, hermano, a los romanos, que todos nosotros fuimos vendidos al pecado. Y el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Para eso murió Cristo, hermanos, para librarnos del que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, hermanos. O sea que hemos sido libres en Cristo, hermanos. Y qué tremendo concepto. Qué noticia tan maravillosa, hermanos. Pero quiero, hermanos, en esta noche, hermanos, que meditemos y que pensemos en el costo, en el precio que Jesucristo pagó para poder redimirnos y para poder rescatarnos de esa esclavitud, hermanos. La aplicación, hermanos, es que ese Dios de amor y de piedad, hermanos, va por los mercados de los esclavos por todo el mundo, hermanos, rescatando, redimiendo hombres y mujeres, hermanos, como un hombre opulento, hermanos, como un hombre, hermanos, que es dueño de todo el oro y de toda la plata y de todo el universo, de toda la creación, hermanos, para redimirnos, hermanos, de esa esclavitud. Qué lindo, hermanos, y qué maravilloso, hermanos, Pero yo quiero hacer una pregunta, hermanos, antes de terminar este mensaje, hermanos. ¿Eres como Juan o como Zebedeo, como Jacobo, los hijos de Zebedeo, que buscaban su propia gloria, su propio poder? Dios nos ha hecho un llamado, hermanos, no para que busquemos grandes cosas para nosotros mismos, sino, hermanos, para que seamos servidores en la obra de Dios. Me encanta, hermanos, que John MacArthur dice en su libro, hermanos, que él no tiene 900 miembros, sino que 900 servidores, hermanos. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamado, hermanos, no para ser servidos, hermanos, no para buscar nuestra propia gloria. Entonces, hermanos, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿A quién nos queremos parecer? Si nos queremos parecer a Juan y a Jacobo, hermanos, hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, o queremos parecernos a Jesucristo. Jesucristo vino, hermanos, dejó toda su gloria, hermanos, sufrió la peor humillación, hermanos, el oprobio, la burla, el escarnio, los látigos, sufrió, hermanos, sus heridas en su costado, hermanos, por la lanza, sus heridas en su cabeza por aquella corona de espinas, hermanos, tuvo agonía en la cruz, hermanos, al sentir sed, hermanos, en vez de agua dice que le dieron vinagre, hermanos. Sufrió, hermanos, la burla, el menosprecio de toda la humanidad, hermanos. ¿Qué necesidad tenía el Señor de venir a esta tierra? Pero sabes una cosa, hermano, que lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Ese es el costo
Ese es el precio que el Señor pagó, hermanos. Que las cosas dignas, hermanos, no mueran en nuestros corazones, hermanos. Eso tiene un costo muy grande, hermanos. Y Dios quiere, hermano, que tú seas como Él. Que tomes el ejemplo de Jesucristo. Hay mucho trabajo, hermano. Dice que la mies es mucha, dice la palabra de Dios, mas los obreros son pocos. Es triste ver, hermanos, que hay muchos que no se quieren involucrar en la obra de Dios. Pero te hago ese reto. Tú has sido llamado para servir. Que en la Iglesia Bautista Maranata, hermanos, hayan no miembros, sino que servidores, que estemos dispuestos a servir en la obra de Dios. Yo te quiero decir, hermano, que yo no me siento capaz. Yo soy un inútil para el Señor, pero yo cada día le pido al Señor, hermano, que me ayude, que me capacite para ser de bendición a otros hermanos. Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, hermano, porque Él, hermano, lo dio todo por amor de nosotros. Nosotros también, hermanos, debemos de darlo todo, hermanos. Y esa petición, hermanos, de Juan y Jacobo, hermano, es una petición egocéntrica y egoísta, jamás pronunciada, hermanos, porque muchas veces en la oración, hermanos, nosotros queremos, hermanos, acomodar nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios, y no es así, hermano. Es acomodar la voluntad de Dios a nuestra voluntad, hermano. Es si Dios quiere, hermano, que las cosas se hagan así como Él quiere. Y si Él no quiere, hermano, no lo va a hacer, hermanos. Así que nosotros, hermanos, como creyentes y como cristianos, no podemos torcer el brazo a Dios. Como algunos en algunas iglesias, como dice Milton, hermano, que declaran y hacen tanta cosa para que Dios haga y complazca sus caprichos, hermanos. Nosotros aquí en la Iglesia Bautista Maranata estamos, hermanos, para cumplir la voluntad de Dios. Que la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros, hermanos, en esta noche. Que Dios me los bendiga. Amén. Gracias, hermano, por esta palabra y esa exhortación. Y si algo que el hermano ha dicho le ha tocado su corazón y le gustaría indagar más, estamos a su servicio. Haga contacto con nosotros, tanto al hermano directamente o un servidor, pero no quede con la duda en su mente, porque queremos compartir el amor de Dios con usted a través de su evangelio. Bueno, vamos a concluir este culto esta noche con una canción del himnario. Nuevamente, el hermano tiene escogido por nosotros otro himno precioso que nos enfoca en nuestro pensamiento sobre este gran regalo que Dios nos ha dado, llamado la salvación eterna. Adelante, hermano. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de gloria. Resucitó.
Amén. Gloria al Señor. Ya hemos llegado al final de nuestro culto en esa noche. Pero como le hemos dicho, si usted quería saber más acerca de la palabra de Dios que ha escuchado, estamos a su servicio, ¿verdad? ¿Hay alguno que quiero saludar en ese momento? ¿Hay alguien? Ok, pues